Sí, 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 señoras y señores, damas y caballeros, ganó el Bohemio, ganó Atlanta, le ganó 3-1 a Deportivo Maipú, 3-1 a Deportivo Maipú. Vamos a hablar del partido. Un Atlanta distinto, vimos, sobre todo el primer tiempo. Vimos un Atlanta muy distinto este primer tiempo, un Atlanta el cual se presentó a jugar el partido de manera distinta de lo que venía haciendo, ¿sí? Veníamos jugando con línea de 5, no sabemos si el cambio tiene que ver con que no se encontraba el señor Previtali, ni se encontraba el señor Bernardi, debido a lesiones, dependiendo de cada uno, ¿no? Obviamente, vamos a hablar de cada uno. Dejamos de jugar con línea de 5 este partido. No jugamos con línea de 5 y se notó mucho la diferencia, se notó mucho la diferencia en el equipo. Y cambiaron el esquema de juego, cambiaron mucho el esquema de juego de lo que venían haciendo. Ya dejó de ser un juego de posesión, de buscar espacio, a pesar de que Atlanta tuvo la mayoría de la posesión, a mi entender del partido, tuvo la mayoría de la posesión. Y fue un gran partido para todo el equipo bohemio, sobre todo el primer tiempo. El primer tiempo, Atlanta se presenta con esta forma de jugar nueva, se presenta una forma de jugar distinta a lo que venía haciendo, en vez de buscar el espacio tranquilo, qué sé yo, apuró un poco más eso, apuró un poco más y se notó bastante. Con una presión muy alta hacia la gente de Deportivo Maipú, con mucha presión hacia los jugadores de Maipú y se notó mucho sobre todo la presión de Rodríguez, el cual estaba todo el tiempo encima del jugador que tenía la pelota, lo mismo con Quintana, lo mismo con Bizanz. Los primeros 10 minutos de Atlanta fueron excelentes, fue una locura esos primeros 10 minutos de Atlanta, mucha presión, mucha recuperación, generando muchas oportunidades. Después bajó un poquito el pie del acelerador, no vamos a mentir, me bajó un poquito el pie del acelerador. Y al final de los 45 minutos llega el gol de Bizanz. Sí, después en el uno por uno voy a hablar de Bizanz en particular. Pero llega el gol de Bizanz. El primer gol de Bizanz, mete el gol, termina el primer tiempo. Bien, nos vamos al descanso. 1-0 arriba, lo cual para mí era un 1-0 bastante merecido. En el segundo tiempo, Atlanta vuelve a jugar de la manera que venía jugando siempre. Ese juego de posición lento, ese juego de posición tranquilo. Y creo que es momento de que yo me trae mis palabras, ¿sí? Porque yo venía diciendo que es un estilo de juego que a mí me gusta, que es un estilo de juego que hay que mantener, pero me parece que el partido de ayer demostró que estos jugadores no están hechos para jugar ese estilo de juego. Y está perfecto. Hay jugadores que están para jugar ese estilo de juego y hay jugadores que no. Entonces, Atlanta demostró ayer que sin la necesidad de jugar ese estilo de juego, juega bien. Y para mí es momento de que el señor Pellerano se dé cuenta que ese tipo de juego no es el que va, porque de hecho mantuvimos ese estilo de juego, sufrimos mucho, sufrió mucho, hasta que llega el gol de Deportivo Maipú. Un gol que vergonzoso, diría yo, vergonzoso porque fue un gol que la jugada era cantada, ¿sí? Fue un gol de una falta, que la jugada la marcó el propio el jugador que tira la falta, y el señor Puch no la siguió. No se dio cuenta, todos habíamos visto la jugada, menos Puch. Y Puch no sigue la jugada, manda el centro, cabecea un jugador de Madrid, la salvan en la línea y remata el señor Gobeto de Deportivo Maipú y mete el empate. Y ahí Atlanta vuelve a jugar a lo que venía jugando siempre. Vuelve a jugar a lo que venía jugando siempre, a lo que vino jugando todo el primer tiempo. Y se mostró que Atlanta juega bien. ¿Cómo le va, señor Jero? ¿Cómo anda mi trash querido? Y Atlanta demostró que puede jugar bien a la pelota y lo pasó por encima de Deportivo Maipú. Deportivo Maipú tuvo un partido de 90 minutos en los cuales no apareció. Atlanta fue el protagonista de todo el juego y se notó durante todo el partido. Después llega el segundo gol de Bizanz con un mano a mano que resuelve de manera excelente picando la pelota. Y después llega el gol de Galeano, que también, excelente partido del pibe, excelente partido para los pibes del club. Dos goles de Bizanz, un gol de Galeano. Excelente, la verdad
que excelente lo de los muchachos. Yo igualmente, si me tengo que quedar con dos jugadores, sé que, a ver, para muchos el jugador del partido va a ser Bizanz, y está perfecto porque Bizanz mete un doblete, el cual hace que Atlanta termine en 2 de los 3 goles. Pero yo, si me tengo que quedar con jugadores, me quedo uno con Nacho Rodríguez, excelente jugador, hizo unas cosas que a mí me dejaron de jeta en la cancha. Eh, Mucha gente viéndolo de titular, salió de titular y para mí demostró con creces que tiene que estar en el equipo titular. Fue el alma del equipo durante todo el primer tiempo. Todo el primer tiempo y lo que estuvo el segundo tiempo, funcionó Atlanta gracias a Rodríguez. Fue impresionante lo que jugó. Querido Gervasio, ¿cómo anda mi Rodri querido? Estoy hablando de la victoria de Atlanta. Impresionante lo de Rodríguez. La verdad que lo aplaudo porque me parece un jugador que me gustaría que siga siendo titular. Porque fue titular y demostró muy bien que merece mantener ese puesto. Y fue impresionante lo que hizo el primer tiempo. Tiene una en el primer tiempo muy clara donde sale de dos jugadores y dispara y lamentablemente fue a las manos del arquero. Pero te digo que dentro de nada va a mojar Nacho Rodríguez, va a mojar y estoy seguro porque es excelente jugador. Excelente jugador. Y con otro jugador que me quiero quedar es con el señor García. García jugó un partido perfecto. El partido de García fue impresionante, con una asistencia incluida para el gol de Bizanz, para el primer gol de Atlanta, y fue el que hizo el pase hacia Fedele para que pueda mandar el centro para que Galeano meta el tercer gol y finalizar el partido. Defensivamente, solidísimo García. Para mí, yo si me tengo que quedar con algún jugador como jugador del partido, personalmente me quedo con García. Me quedo con García porque lo que hizo ese muchacho en todo el partido fue impresionante, muy sólido y espero que mantenga el nivel, porque lo de García fue extraordinario. Eso hablando particularmente de García y de Puch. De García y de Rodríguez. Voy a hablar de Pellerano, de un poquito. A la gente no le está gustando Pellerano. Yo la verdad que no lo estoy buscando, no me está gustando, pero me estoy bancando todavía. Estoy bancando todavía porque para mí Atlanta, salvo el partido anterior, no está jugando recontra mal y está teniendo una idea de juego clara. Ayer mucha gente se enojó, estando en cancha se enojó, porque sacó a Quintana. Sacó a Quintana el 9, ¿sí? Cuando el partido estaba empatado 1-1. Y yo la verdad, es un cambio con el cual estoy de acuerdo, ¿sí? Para mí es un cambio perfecto, un cambio era un cambio necesario. ¿Por qué? Porque Quintana no se le estaba dando. Realmente estaba jugando mal los mano a mano, no estaba siendo determinante. Y lo que tenía es que estaba jugando muy fuera de su posición. Quintana es 9, pero estaba jugando como extremo. Era algo rarísimo que estaba haciendo Quintana. Y siento que por eso no fue un mal cambio. Se la jugó a poner otro jugador a ver si le servía más como 9 de área. Y la verdad que no me pareció, como te digo, del todo mal cambio porque rindió. Me pareció que rindió Federico Castro, perdón. Me parece que estuvo bien lo que hizo. Y para mí, como te digo, es correcto. Es correcto porque realmente Quintana no se le estaba dando. No se le estaba dando. Y me parece perfecto el cambio que se hizo ahí. Para mí supo hacer una buena lectura del partido en este partido del señor Pellerano y por eso yo todavía sigo arriba del proyecto, sigo arriba de la Pelleraneta. Vamos a seguir, vamos ahora con el uno por uno, sí, de los jugadores de Atlanta. Vamos con el uno por uno. Primero, Rago en el arco. Llegó poco Maipú, más allá del gol. Cuando llegó, estuvo sólido en el arco Rago. Partido muy bueno. Vamos con la defensa. Rojas, Moreira, los centrales, me parece que hicieron un trabajo correcto, cerrando cuando tenían que cerrar, cortando las jugadas cuando correspondían. Y bueno, obviamente haciendo las cosas como cuando correspondían, cuando tenían que hacerlo. Vamos con Sosa, el 3. Sosa viene para mí siendo la figura de Atlanta por este torneo, más en este partido en particular siento que le costó. Le costó, más te digo, al principio del primer tiempo parecía tener una molestia muscular. No entiendo por qué no se hizo un cambio al momento de que él tiene una lesión. Perdón,
voy a corregirme una cosa porque ahí me confundí yo. Moreira sale en el primer tiempo, tuvo los minutos que jugó estuvo bien. Al 24 sale y entra Galeano, el cual mete un gol. Partido excelente para Galeano. La verdad, partido excelente de Galeano. Lo mismo, siendo un defensor muy sólido. Y vamos con el que es para mí la figura de la defensa, el señor García. Lateral que ataca muy bien, defendió excelente, dio una asistencia, la verdad, defensor muy sólido, a mi parecer, para, para este partido. Y me gustaría que siga manteniendo el nivel porque el partido que yo ayer, a mi gusto, fue excelente. De 10 puntos el partido de García del día de ayer. Jugamos con doble 5, jugamos con Castro y con Puch. Castro, la verdad que bien, ciertas imprecisiones, pero bien. Y Puch para mí fue lo más flojo de Atlanta. No solo por el error al momento del gol de Deportivo Maipú, sino por el general de su partido. Estuvo muy errático, errando mucho pase, dando pases imprecisos. Justamente dije errando mucho pase y dando pases imprecisos. Pero siendo poco asertivo a los momentos de tener que hacer su tarea. Y de hecho para mí tardó mucho el cambio. No porque siento que es un mal jugador Puch, para nada opino eso, sino por un tema de que ya no se le estaba dando, tendrías que haberlo sacado en ese momento. Fedele, vamos por el extremo derecho, Fedele. Para mí, buen partido de Fedele, buen partido de Fedele. Sólido, como le vengo diciendo, me pareció un partido sólido de Fedele. También, a ver, como todo el equipo, tuvo sus imprecisiones, me pareció un buen partido del 7, Fedele. Nacho Rodríguez, el segundo mejor jugador de Atlanta y el que hizo el mejor jugador de Atlanta en este partido, me sigue pareciendo algo correcto. Gran partido de Fede, gran partido de Nacho Rodríguez. La verdad que se está ganando al público, se está ganando a los hinchas. Opa, mirá, metí un sumazo acá en el OS. Se está ganando a los hinchas y me parece que a la gente le está gustando, a mí me está gustando y espero que siga siendo titular porque me parece de lo mejor que tiene Atlanta en este torneo por el momento. Así que esperemos que el uruguayo siga siendo titular porque está rompiendo la y el partido de ayer de él fue estúpidamente bueno el partido del muchacho. Y vamos por la derecha, el autor de los goles, Bizanz. ¿Cuál fue mi tema con Bizanz? Los primeros 10 minutos de Atlanta, Bizanz fue el mejor jugador de Atlanta. Fue muy bueno lo de Bizanz los primeros 10 minutos. Jugó un partido excelente los primeros 10 minutos. Pero después bajó mucho, metió 2 goles. Por eso le doy el aprobado y para mí es un jugador que me encanta, Bizanz. Pero mantengo esto, estuvo medio apagado. Ya te das cuenta al final del partido, como tuvimos que gastar los cambios rápidos, que ya no daba más, que ya estaba muy cansado. Pero al meter los 2 goles, la verdad que le damos un recontra aprobado, ¿no? Porque para mí lo que hizo Bizanz es que cubrió las flaquezas de Quintana, que son de las que voy a hablar ahora. Quintana, lo que tuvo el partido, es que no está, es 9, pero no estaba cubriendo su posición. Quintana. Quintana estaba jugando más como si fuese un extremo que como si fuese un 9. ¿Y qué pasa esto? Cuando se arma una jugada en la cual tiene que haber un 9, ya vaya a ser por un centro, por un mano a mano, lo que sea, no tenemos ese 9 ahí. Porque Quintana estaba en el extremo, capaz era él el que estaba tirando el centro. Y Bizanz cubrió esa parte. De hecho, para mí, en los 2 goles de Bizanz eran goles que los tendría que haber hecho por posición, ¿eh? El 9 los hizo Bizanz, buenísimo, fue gol. Pero muy distraído, muy suelto a la posición que él les correspondería a Quintana en este partido. Además de que no tuvo la suerte que viene de otros partidos, se manda algún lujo, se manda alguna cosita, pero le estuvo fallando eso, ¿sí? Yo lo mismo, sigo subido en el barco de Quintana por ahora, pero tiene que empezar a centrarse más que él tiene que ser un 9. Él no es ni un extremo, no es un lateral, no es un mediocampista. Quintana tiene que ser 9, un 9 de área. Entonces, si vos sos un 9 hecho y derecho, tenés que estar en la zona del 9, no en la zona del extremo. ¿Sí? Con eso dicho, voy a contarles que este domingo, ya les confirmo la hora, este domingo a las 16 horas, si no me falla la memoria, juega Atlanta Temperley. Atlanta de visitante. Y lo vamos a estar relatando en este mismo canal. Kick.com
barra Jeropa con 3-0, ¿sí? Y eso me pone muy contento porque vamos a relatar un partido de Atlanta. Y claramente eso me pone muy, muy feliz. Con eso dicho, quiero dejar en claro, quiero hacer una conclusión de esto. Atlanta jugó un muy buen partido, jugó un gran partido, con sus altos y bajos, supo cómo manejar las situaciones del partido. Uno se queda con la bronca del gol justamente por la estupidez que fue el gol que nos hizo Deportivo Maipú. Y para mí hubo una jugada en particular, no sé si la van a mostrar, que se iban de contra. Y para mí era para que Bizanza haga su hat-trick y la abrieron para el otro lado. Está perfecto, errores de juego. Eh, pero estoy contento, siento que es una victoria muy necesaria para el Bohemio, viendo cómo veníamos por el campeonato. Y hay que ver cómo nos presentamos ahora contra el partido contra Temperley. Un equipo el cual no está en su mejor momento. Ganó uno, empató dos, perdió uno. Eh, pero hay que ver cómo encaramos, porque va a ser un partido muy chivo, ¿sí? Muy, muy chivo. Esperemos, justamente, como les digo, que es un partido que lo puedan plantear bien y que los jugadores lesionados, los cuales son Previtali y Bernardi, a pesar que saben que Bernardi no es santo en mi devoción, se recuperen y puedan sumar el equipo. Yo lo que espero es que si vuelve Bernardi, no me saquen a Nacho Rodríguez. La está rompiendo cuando entra Nacho Rodríguez. Es un jugadorazo. O sea, Rodríguez tiene que ser titular de local, visitante tiene que ser titular indiscutido de Rodríguez. Todo bien con Bernardi. Pero para mí, en el esquema de juego, no está dando la talla del todo Bernardi. ¿Ok? Pero bueno, ese fue mi análisis del partido de Atlanta.